Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta mesa temática de filosofía y educación, auspiciada por el 34º coloquio del Círculo de Profesores del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Estoy muy contento, estoy muy honrado de presentar a grandes profesores que hoy nos vienen a deleitar con muy interesantes temas. Entonces, para no quitarles el tiempo, les invito a todos nuestros participantes que nos están sintonizando a través de Facebook, que nos envíen sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas hacia los ponentes, porque nosotros estaremos encantados de compartírselos a cada uno de ellos. Entonces, sin más retraso, tengo el honor de presentar a la maestra Carmela Vergara Ramírez, que hoy nos viene a presentar una ponencia titulada El contexto del docente y su proyección en los procesos educativos. Por favor, maestra Carmela, el telón es suyo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí ya voy a compartir pantalla para dar mi ponencia a través de una pequeña presentación, pero bueno, antes también voy a dar lectura porque también la hice redactada y dice, bueno, mi presentación la inicio con esta frase que dice, no se puede dar lo que no se tiene, hablando del contexto del docente. Y bueno, empiezo con la lectura. Hablar de todo lo que somos como personas se proyecta al exterior de nuestro ser y refleja lo que somos. Conlleva también una historia de vida que nos ha formado como seres humanos y nos ha traído a donde estamos. Lo vemos palpable en diferentes esferas de vida, desde amigos, familia, el trabajo, la comunidad. En programación neurolingüística se habla de crear tu propia historia, depende de tus pensamientos, pero esos pensamientos están cargados de historia de vida y de genética, que se va modificando conforme amplia la visión del sujeto, amplía sus contextos, saliendo de su comunidad de origen para conocer otras formas de vida, ya sea de otras entidades o países. La educación debiera ser ese proceso que ofrece a los futuros ciudadanos las bases para desarrollar habilidades y ampliar la visión fuera del contexto de origen para constante mejora, pues una de las características naturales del ser humano se supone es estar en constante evolución. Esto implica seguir modificando características genéticas que lo ayuden a tener mejores conexiones neuronales, que lo hagan hábil y en constante mejora de su propio beneficio. Sin embargo, también existe la premisa, no se puede ofrecer lo que no se tiene. ¿Y esto a qué conlleva? A que si el docente no tiene o no sale de su propia historia, de su propia comunidad, no puede ofrecer también a los alumnos otro contexto o otra visión, otra cosmovisión del mundo. Bueno, ya que independientemente de los objetivos curriculares de los planes y programas, quien los ejecuta imprime su esencia en la intervención pedagógica, sus sistemas de creencias, y cabe preguntar, ¿de qué está hecha la persona que está al frente de un grupo de 30, 40 o 50 futuros ciudadanos? Está reproduciendo su historia, su visión conformada de su contexto, que muchos de los maestros se atreven a ampliar, como por ejemplo el cuento Lorenzo no está solo. Y bueno, aquí me remito a describir un cuento de nivel preescolar que trata de un conejito que quería ir hacia donde está la cerca. Sin embargo, su mamá por miedo no lo autorizaba. Entonces, un día lo autoriza y el conejo se atreve a ir hacia la cerca, pero sin embargo su curiosidad lo anima a ir más allá de la cerca. Y al día siguiente cruza la cerca, al día siguiente llega hasta donde está el lago, luego al día siguiente llega hasta donde está otro hábitat y así conoce a más animales de otras especies, otras formas de vida, enfrentó más peligros, haciéndose más grande y más habilidoso. Este es un cuento de nivel preescolar, pero bueno, tiene relación con lo que vamos desarrollando en cuanto al contexto. Existen otros, por ejemplo, que por temor, obediencia u otros intereses solo se quedan dentro de la cerca, y es lo mismo que ofrecen a sus alumnos, pues si el docente no se atreve, los alumnos no tendrán otras oportunidades de experiencias significativas de aprendizaje, sino amplían su contexto mediante la lectura, visión, formas de vida de otros lugares, el arte, la cultura, el deporte, el amor a la naturaleza, etcétera. Y así es como el sistema educativo se encuentra en general y el contexto influyendo en la reproducción de sociedades y ciudadanos que siguen reproduciendo los mismos patrones familiares de su comunidad que globalmente conforman una sociedad.
Sin embargo, también estamos muchos que hemos tenido la suerte de encontrarnos a grandes maestros que nos han mostrado otros contextos y ampliado la visión, como la taberna de Platón, nos han sacado de la cueva, pero somos pocos los que hemos tenido esa suerte. Sin embargo, todavía hay infinidad de seres humanos que no quieren salir de ella, no quieren salir de la cueva o no quieren cruzar la cerca. De esta manera nos remitimos a Vygotsky, quien nos plantea la teoría sociocultural explicando cómo el lenguaje y la construcción de conocimientos de los alumnos se va dando a través de la interacción con su entorno, y de la teoría sociocultural de Vygotsky surge también la teoría del andamiaje de Brunner, donde explica cómo este andamiaje son todas las herramientas que se ofrecen para que los alumnos lleguen a una zona de desarrollo próximo y construyan su aprendizaje, pero para ello el docente también debe de estar dado y dotado de herramientas y en constante búsqueda. Y bueno, a partir de aquí, de esta reflexión, nos vamos a la presentación. Igual al inicio, no se puede dar lo que no se tiene. Nos planteamos, hablando de lo que es el contexto docente, nos remitimos a lo que es Vygotsky, que es el autor de la teoría sociocultural del desarrollo humano. Y bueno, así a grandes rasgos, esta teoría del desarrollo sociocultural nos habla de la zona de desarrollo próximo, que es un concepto creado por Vygotsky y que refiere a la distancia que existe entre el desarrollo psíquico actual del sujeto y el desarrollo potencial, es decir, de en qué punto me encuentro ahorita y hacia dónde puedo llegar. Y por esta razón es un concepto de suma importancia para la educación de todos los niveles de enseñanza. De hecho, desde el nivel preescolar por lo menos tenemos esa filosofía de construcción del conocimiento y partimos de la teoría de Vygotsky. Y también estamos retomando lo que es la teoría del andamiaje. El autor es Brunner y retoma de Vygotsky la teoría de la zona de desarrollo próximo para desarrollar su teoría del andamiaje, donde este andamiaje explica cómo son las herramientas que tienen los alumnos para construir su propio aprendizaje. Es decir, el maestro es el responsable de brindar este andamiaje, y este andamiaje quiere decir todos los elementos para que los alumnos construyan su propio aprendizaje, es decir, desde el material, desde los espacios, qué le van a ofrecer, qué tipo de estrategias, qué tipo de actividades, pero para eso pues también se habla que el docente tiene que estar dotado de todas esas herramientas, de esa curiosidad, de esa investigación, etcétera. Y para que el docente llegue a hacerlo, pues obviamente tiene que ampliar su visión y él mismo estar construyendo su propio andamiaje. Bueno, me voy a remitir a lo que es el nivel preescolar, ya que desde el nivel preescolar se habla que se ofrecen las experiencias significativas, y desde el nivel preescolar, como es el primer cimiento de toda la formación académica, es ahí donde se forman las bases. Pudiéramos decir que es donde se siembran las semillas para que ya el futuro ciudadano, durante su formación académica, vaya construyendo todos estos aprendizajes. Y bueno, de acuerdo a las características del nivel, en el nivel preescolar se trata de ofrecer las experiencias significativas a los alumnos, de acuerdo a las características de los niños de este nivel, ya que los niños de este nivel son sujetos activos, pensantes, con capacidades para aprender en interacción con su entorno físico y cultural y adquirir experiencias significativas que son un estímulo para fortalecer y ampliar sus capacidades, conocimientos, considerando que también influyen factores biológicos, es decir, los factores genéticos. Es decir, todo ser humano ya traemos una carga genética. Sin embargo, a lo largo de la vida, y como lo plantea Vygotsky, con la interacción con el medio, vamos adquiriendo mayores experiencias de aprendizaje. Y bueno, el medio habla del núcleo familiar, ya después el niño va conociendo otros núcleos, la escuela, los amigos, otros contextos, etcétera. Y bueno, hablando del contexto, me remito a estas imágenes, hablando un poco de la realidad, porque laboro en una escuela de Ecatepec. Entonces el contexto, por eso hablo del contexto. El contexto de Ecatepec sabemos que es uno de los municipios, si no es que el municipio a nivel mundial, y eso también lo investigué en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, que es un municipio que marca como rojo en cuanto a delincuencia, en cuanto a inseguridad, feminicidio, corrupción, etcétera. Entonces también, bueno, me remití también a ver cómo influye todo este contexto. Y sí, esta es la realidad, por eso me atrevo a poner estas fotografías. ¿Cómo influye este contexto en la psique o en la mente
de la misma comunidad, ¿no? Y cómo a lo mejor el maestro o algunos maestros que, bueno, dentro de lo que nos compete, pudiéramos cambiar el entorno y el contexto de la comunidad, tal vez no transformar todo el contexto mexicano, todo el contexto del municipio, pero sí los que ya tengamos o los que ya tengan una cosmovisión más amplia y de acuerdo a lo que dice Vygotsky de haber ya adquirido experiencias, construido un andamiaje, podríamos replicar hacia el contexto de nuestros futuros alumnos. Entonces, ¿cómo influye este contexto y de qué manera cambiar el contexto de los alumnos? Y bueno, ¿de qué manera? Retomando el papel docente. ¿Por qué? Porque el papel docente se supone en el deber ser, tendríamos que ofrecer a los alumnos ese andamiaje para que alcancen su zona de desarrollo próximo. Ese andamiaje que consta de ¿qué? De ofrecerles arte, de ofrecerles cultura, de ofrecerles lectura, de ofrecerles otra visión a través de todas las herramientas posibles, ¿no? A través a lo mejor de sacarlos de la propia comunidad, de que tengan otra visualización, de que ellos mismos puedan ir construyendo su zona de desarrollo próximo y nos vamos a remitir a lo mejor a una utopía. Pero ¿qué se dice de la utopía? De que la utopía a lo mejor es inalcanzable, sin embargo, nos sirve para ir avanzando. Entonces, a través de todo este andamiaje que el mismo docente se vaya construyendo, puede ofrecerle a la comunidad posibilidades también de cambiar su contexto. Y bueno, ¿por qué digo posibilidades? Porque a través de ampliar esa visión, esa cosmovisión, se puede también cambiar el contexto y a través de ir cambiando el contexto se puede ir transformando la cosmovisión que tengan nuestros futuros alumnos. Había presentado imágenes anteriores, ¿por qué? Porque esa era la realidad de una escuela de Ecatepec. Sin embargo, ampliando el contexto y la cosmovisión tanto de docentes, alumnos, padres de familia, etcétera, la comunidad, ellos pueden traer esa visión y proyectarla hacia su propia comunidad, hacia su propio entorno, hacia cambiar y hacia, digamos, vamos a retomar la cueva de Platón, hacia salir de la cueva de Platón y saber que podemos traer o podemos transformar esa comunidad. Entonces también estas son fotos reales, a lo mejor de imágenes, de contextos diferentes que se les han presentado a los alumnos, a los propios maestros, pero todo data en que también el docente amplíe esa cosmovisión. Entonces aquí está el comparativo entre un contexto anterior de una escuela de Ecatepec, que es un ejemplo, a actualmente todos los procesos que se van dando, pero ¿por qué? Porque se está ampliando, digamos que alguien salió de la cueva y toda esa información se remite hacia la comunidad y esto hace que la misma comunidad en beneficio de los alumnos cambien ese contexto y se les ofrezcan mejores oportunidades. Y estas mejores oportunidades implica que los alumnos estén en contacto con la naturaleza, que a lo mejor se tengan mejores proyectos de vida saludable, fomento al deporte, fomento a la lectura, a la cultura, a las artes, y es de esta manera como se amplía y se modifica la cosmovisión de los alumnos. ¿Y por qué es importante? Porque como seres humanos estamos en constante evolución y la evolución implica también ir desarrollando e ir teniendo esas conexiones neuronales y esas conexiones neuronales se van dando a través de la interacción con la cultura, de la interacción social, el vocabulario se amplía, los niños tienen un amplio bagaje cultural y todo esto lo podemos ofrecer todos los docentes, pero por eso mi ponencia se llama la proyección del docente, la influencia del contexto docente en la formación del alumno. ¿Por qué? Porque como docentes también proyectamos el objetivo, hacia dónde queremos llevar a los alumnos, más allá de los planes y programas, porque también se habla de un currículum oculto y esa currícula oculta también es imprescindible, es más importante, ¿por qué? Porque como ya había mencionado, se plasma, lleva ahí la esencia del docente y se va plasmando en los futuros ciudadanos. Y en este caso, bueno, retomo el nivel preescolar, que es el nivel donde laboro y es importante porque se van dejando esos cimientos para su futura formación académica. Entonces ya desde ahí ya se empieza a plantear si empezamos a ofrecer a los alumnos que pueden mejorar un contexto e ir más allá, los niños se quedan con esa idea y bueno, también se les va aumentando esa iniciativa, esa curiosidad y también, ¿por qué no? También se puede mejorar en cuanto a la cosmovisión que tenga la comunidad y esto los lleva ¿a qué? A llevarlos a pensar o a repensar en una mejor calidad de vida, que de alguna manera es uno de los tantos objetivos del ser humano. Y bueno, mi ponencia se refiere a eso
y ahí sí concluyo con mi ponencia. Sí, a lo mejor tengo muchas más cosas que decir, pero el tiempo se nos acorta y a grandes rasgos esa es una reflexión retomando a Vygotsky, uno de la teoría sociocultural y que retomamos también en el ámbito educativo, por lo menos en el ámbito de la formación básica. Bueno, gracias. Eso sería todo y creo que dejo de presentar. Ahorita dejo de presentar, no se preocupe. Bueno, Muchísimas gracias, gracias. profesora. Gracias. No, gracias a usted. La verdad es que su ponencia está súper interesante porque al fin y al cabo el docente no es solamente un mero transmisor de los conocimientos, ¿no? El profesor tiene una responsabilidad social con el alumno porque el alumno no es una entidad ahí abstracta, sino que tiene un contexto al que todo profesor debe de atender, pensar y tal vez utópicamente transformar. Muy excelente presentación, profesora. Y hablando de presentaciones excelentes, tengo el gusto de presentarles al profesor Eduardo Musito Sánchez, que hoy nos viene a presentar una ponencia titulada Filosofar en tanto proceso metódico de la actividad consciente. Profesor, el escenario es suyo. Bueno. ¿Sí me escuchas? ¿Se escucha bien? Sí. Sin problema. Perfecto. Es que como la computadora anda fallando con el micrófono, tuvimos que adaptarle un micrófono externo, ¿no? Entonces queda la duda. Bueno, pues gracias. Primeramente agradezco la oportunidad que, que me dan para presentar este trabajo, este ensayo, estas reflexiones que presento intentan formar parte de algo más amplio, ¿no? Un filosofar como vivencia. Para esta ocasión, el ensayo que presento se titula Filosofar como proceso metódico de la actividad consciente. Este ensayo parte de la siguiente problemática que me he planteado. ¿Cómo dar cuenta del proceso vivo, reflexivo, intencional y consciente que está deviniendo en el filosofar del estudiante? Porque sucede la mayor parte del tiempo que ante la saturación de contenidos conceptuales dentro de la planeación, programa, intervención pedagógica, la limitación de los tiempos, los espacios, las clases de relevos, las clases a distancia, etcétera, hacen casi imposible hacer un seguimiento que dé cuenta del proceso en el que el estudiante no solo se reviste de alguna asignatura en particular, sino del filosofar mismo como vivencia. En el mejor de los casos, uno da por supuesto que el estudiante de filosofía, en tanto aprende contenidos conceptuales, también se va problematizando. Que las tareas, los ejercicios de clase o productos de aprendizaje se derivan de una iniciación en el filosofar. Y esta problemática me la planteaba justamente porque con estudiantes de la licenciatura en filosofía dicen, no, o sea, yo hago tareas, yo entrego el ensayo que usted me pidió para la evaluación, pero pues no, eso no es filosofar, ¿no? Entonces, ahí nace un poco la inquietud de empezar a problematizar esto. Lo mismo que con estudiantes de preparatoria, ¿no? Pensar, o más bien estos comentarios que hacen, no, o sea, pues yo hago su tarea, pero no, nada más, ¿no? Entonces, que esta iniciación del filosofar puede ser algo más, puede ser todo un despliegue, toda una aventura, ¿no? Entonces, el problema es que a fuerza de rutina, de la normalización de hábitos para leer, para estudiar, para reflexionar, parece más que tanto estudiantes como docentes poco se problematizan. O si lo hacemos a partir de sedimentaciones que poco cuestionamos, que en algún momento aprendimos y ahora solo quedan como ciertas disposiciones que se activan cuando se requieren, pero que la mayor parte del tiempo no necesitamos preguntar por ellas, a menos que empecemos a entrar en conflicto. La enseñanza de la filosofía en muchas de las ocasiones se queda atrapada en la revisión histórica de conceptos, problemas, teorías, métodos, distintos humanismos, etcétera, que si bien introducen al estudiante en los contenidos conceptuales de una disciplina para su formación profesional, se deja de lado o por lo menos no se enfatiza demasiado o no se logra recuperar el proceso más vivo que siguió o que está haciendo el estudiante cuando está haciendo algo. El estudiante que se inicia en el filosofar, ¿con qué frecuencia hace un alto en la vida para desnormalizar su mirada reflexiva y los distintos procesos metódicos que sigue para tomar distancia crítica ante un problema o para revestirse de una actitud provisional que se deriva de ese filosofar? Algo que también pasaba y ha sido muy notorio en estudiantes de preparatoria y en este caso ahora con estudiantes de universidad, es que dicen, sí, yo hago el ensayo, yo
pues me costó, pero bueno, aquí está el ensayo. Y terminan con unas conclusiones, que a lo mucho es un párrafo, 2 párrafos de conclusiones, ¿no? Como la distancia crítica que están tomando, pero, y la pregunta que queda es, ¿y la actitud provisional? ¿Es posible asumir una actitud provisional que se derive de ese filosofar que estás haciendo? Que no se quede nada más como una postura personal que asumes, ¿no? Entonces, o sucede más bien que a fuerza de rutina su iniciación en el filosofar escinde la actividad teórica de la actitud de sensibilización y metodológica más práctica tan propia de filosofar que también revista al estudiante y que paradójicamente es la que se deja de lado. Pensar, por ejemplo, que hacer un poco de tarea es solo hacer tarea, que filosofar es reflexionar en torno a los grandes problemas que las distintas tradiciones han planteado, pero no las preocupaciones que nos aquejan, que filosofar corresponde más a los investigadores, a los filósofos de la tradición que leemos, pero que nos separa de la vida cotidiana de la que formamos parte. En este sentido, abordar el filosofar en tanto proceso metódico de la actividad consciente implica reconstruir un modo tanto de pensar al ser humano como el despliegue de sus potencialidades que se pueden ejercitar y articular en la dimensión teórica y práctica. Esta reconstrucción del filosofar como proceso metódico de la actividad consciente parte de las reflexiones de el filósofo Ricardo José Áviles Espejel, quien fuera docente de aquí de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en su libro La búsqueda humanizante, en donde visualiza al ser humano esencialmente como, y lo cito, una realidad concreta, multidimensional, dinámica y en proceso de actualización, la cual está siendo corporal, psíquica, mental y espiritualmente. La idea de ser humano que plantea Vilés no se reduce a búsqueda humana, en tanto acción o actividad que puedan realizar los seres humanos. Antes bien, se trata más de que dicha búsqueda se oriente, y lo cito, hacia la cualidad positiva y atinada de toda búsqueda de los seres humanos. Aunado a lo anterior, considera que el proceso de nuestra realidad consciente, cito, implica un conjunto de operaciones recurrentes con exigencias de relación entre sí. Estas operaciones y sus exigencias de interrelación constituyen el método que somos, el llamado método trascendental. Fin de cita. En este punto también considera que nuestro vivir consciente, cito, consiste en una actividad compleja que ha, bueno, se me traspapeló una hoja, una disculpa. Para el problema que ahora me planteo, no se trata de reducir la enseñanza de la filosofía o del filosofar al desarrollo de las potencialidades inherentes del ser humano, como mero optimismo ingenuo. Sin embargo, la educación abre paso para que el ser humano realice procesos de humanización consciente. Ello implicaría poner el acento en el método fundante que somos nosotros mismos, que en su despliegue y operatividad puede orientarse hacia una siempre mayor humanización. Esta búsqueda de bienes y valores que se hace desde la actividad consciente humana no se reduce a encontrar una respuesta en torno a lo preguntado, como indicaría Ángel Xolocotzi. Cito, la aclaración de lo buscado queda plasmada en los textos de la tradición filosófica, ya que ahí se abordan los modos históricos en los que han sido pensados los problemas y estos, al ser expresados en preguntas, corren el riesgo de ser vistos de modo ingenuo, independizando las respuestas, o bien pueden ser aprendidos en su carácter de búsqueda. En ese sentido, cabe la posibilidad de que ya desde las cosas por las que preguntamos de manera casi inadvertida, podamos empezar a preguntar por las exigencias que esta búsqueda requiere, desde los procesos que estamos realizando. Cito, desarrollar una sensibilidad especial para observar y ver lo que la mayoría no ve. O en palabras del filósofo argentino Walter Kohan, cito, el pensamiento es algo que vale la pena experimentar. Merece la pena entrar en el pensamiento sin saber hacia dónde uno va a dirigirse o cómo uno va a salir. Al mismo tiempo, la experiencia es algo que merece ser pensado. Al filosofar, el estudiante no solo participa al interior de una asignatura al problematizar ciertos contenidos conceptuales o al tomar distancia crítica frente a un problema o una lectura que esté realizando. Antes bien, este filosofar en tanto búsqueda metódica que se puede ejercitar con el estudiante está abierto a un proceso de interpretación continua, no cerrada o acabada, sino abierta a la posibilidad creadora de sentidos. El estudiante, desde su iniciación en el filosofar, puede empezar a revestirse de un nuevo sentido desde prácticas concretas. Avilés considera que este método es básico en toda búsqueda humana, en todo tipo de indagación y por ello es también básico para el método de aprender, de enseñar, de investigar, de comunicarnos. Este método que somos nosotros mismos es el que puede ejercitarse con los estudiantes, con nosotros mismos para desnormalizar una parte de los procesos recurrentes de nuestra actividad consciente, así como también empezar a conocerse a sí mismo como objeto, utilizando como mediaciones
el diálogo con las distintas tradiciones, con los distintos filósofos, las lecturas, las teorías, los humanismos, etc. Lo importante es aprender a ejercitar un poco más conscientemente cada uno de los procesos que integran al filosofar hasta apropiárnoslos, empezar a interrelacionarlos, ejercitarlos con mayor profundidad, etc. Así como también reconocer el lugar en las exigencias básicas que este filosofar que estoy realizando requiere para seguir profundizando en la búsqueda humanizante, para lograr una realización siempre mayor de esta autotrascendencia del sujeto. El ser humano, que en tanto que participa de los distintos procesos metódicos de su actividad consciente, puede empezar a desplegarlos y a ejercitarlos de tal modo que incida en los distintos espacios en los que se expresa y desde los cuales va construyendo y moldeándose. Algunos de estos espacios son sin duda la educación, la enseñanza de la filosofía, la práctica filosófica, en suma, la vida cotidiana en la que se participa un poco más o menos conscientemente, tanto de una indagación espontánea como de una serie de intelecciones que van revistiendo al ser humano. Revestirse de cultura, de un cúmulo de intelecciones logradas o sedimentadas, conocidas como sentido común. El filosofar, en su dimensión práctica, puede incidir un poco más en el cúmulo de intelecciones adquiridas en algún momento, pues quien filosofa no está desligado de sus circunstancias. El proceso reflexivo no solo es un despliegue que se hace desde el interior de la conciencia, antes bien, se abre en tanto actitud metódica un esfuerzo consciente por moldear al ser humano en su dimensión más práctica. Cohan considera que la filosofía de la educación se puede entender como práctica filosófica en tanto que de entrada es la actividad del filosofar, el vivir o practicar la filosofía, por lo que de fondo, Cohan nos sitúa ante el problema de la actitud filosófica que está directamente relacionado con la actitud metódica a partir de la cual nos problematizamos desde la realidad de la que formamos parte. La enseñanza de la filosofía, lejos de estar acabada o cerrada, se debería asumir como una actitud filosófica frente a dicha labor. Derivado de las reflexiones de Avilés en cuanto a los distintos procesos de la actividad consciente, la indagación espontánea que puede conducirse hasta operativar procesos más complejos, la apropiación del esquema recurrente de la actividad consciente, considero y de manera personal intento construir esa definición de filosofía o apropiarme de una definición de filosofía, de filosofar, ya que desde ahí también se está compartiendo a los estudiantes, ¿no? De la apropiación que uno tiene en cuanto al filosofar, es también lo que uno transmite, lo que uno comparte, ¿no? En ese sentido, la apropiación que hago del filosofar la entiendo como la acción o actividad a través de la cual el ser humano despliega procesos metódicos de conocimiento, reconocimiento y distanciamiento de su ser mismo, los otros y lo otro, que lo mantienen en la tensión de problematizar el sentido del humano. En este sentido, como señala Aristóteles, recuperando, todos los hombres desean por naturaleza saber. Esta frase da cuenta de esa inquietud y extraña necesidad de revitalizar al filosofar desde nuestra sensibilidad, que parece ser el primer eslabón de un esquema de procesos que no solo nos permiten significar e interpretar el mundo, sino también amoldearnos a partir de ese despliegue un poco más o menos consciente de procesos metódicos, del que la observación, el asombro, la duda, la pregunta, etcétera, juegan un papel importante, de los que nos apropiamos, desplegamos y podemos ejercitar. Este despliegue y operatividad de procesos metódicos de nuestra actividad consciente, aun cuando sea mínima la rigurosidad y profundidad a fuerza de rutina, casi siempre dentro del mismo proceso educativo, se termina por normalizar unos cuantos procesos hasta el punto en que dejamos de extrañarnos no solo de lo que hay allá afuera, sino también de lo que hay acá un poco más adentro. Por poner algunos ejemplos, frecuentemente con los estudiantes de prepa he escuchado frases como, es que soy visual, profe, ya sabemos cómo comportarnos. Deme chance, profe. Ahorita le respondo el ejercicio. O lo que me faltó de la tarea. Situaciones como los ensayos de cuarto para la medianoche, la costura de retazos, la separación casi obligada de los trabajos escolares de la cotidianidad, lo mucho que cuesta salir al encuentro del otro para empezar a escuchar, para empezar a dialogar, lo mucho que cuesta mantenerse en vigilia metódica para darle vueltas a un problema o para llevarlo a otros espacios desde los que pareciera no tienen nada de relación o nada que decir. Son ejemplos de actitudes que considero reflejan esta normalización y sedimentación de la actitud metódica del filosofar y de la actitud filosófica que se deriva de dicha atención tan propia del ser humano, para reducirnos y moldearnos desde el acervo de intelecciones adquiridas en algún momento que se derivaron del filosofar, pero que han quedado simplemente como disposiciones que ahora poco cuestionamos. Me pregunto ahora,
Si esta normalización de nuestra mirada inquieta no nos ha alcanzado en casi todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que escuchamos, leemos, escribimos, actuamos, callamos, etcétera, ¿por qué la violencia no mueve ni espanta? ¿Por dónde transitan quienes por alguna limitación no encuentran un espacio en las banquetas tan angostas, tan irregulares? ¿Por qué al llegar al cruce de una calle es el peatón el que cede el paso al carro, que ha invisibilizado al conductor que opera el carro? Más frecuentemente decimos, espérate, que pase el carro, no. No, ese carro está siendo operado por un ser humano y ahora ha quedado invisibilizado. Las personas que esperan a la orilla de la Profesor banqueta, Eduardo, le queda un minuto, disculpe. sí, claro que sí, como mirando hacia un lado y hacia otro, o de plano manteniendo la mirada fija o perdida en el otro lado de la calle, esperan en algún momento pasar o solo descansan la mirada. Y son este tipo de situaciones, de preguntas, las que también con chicos de prepa, con chicos de universidad, dicen, bueno, este filosofar también puede incidir en esto, desde estas problemáticas, desde tu contexto más inmediato, o solamente se problematiza y se filosofa en torno a los grandes problemas que la tradición ha planteado, ¿no? La idea es justamente empezar a llevar al estudiante a que empiece a problematizarse desde sus circunstancias completas, ¿no? Y empiece a desnormalizar esta mirada. Lo dejo hasta aquí. Agradezco mucho la oportunidad. No, la verdad es que le debemos agradecer a usted porque su ponencia tiene algo bello desde el inicio, ¿no? Esto puede ser algo más, o sea, la enseñanza de la filosofía, de los temas, hasta la evaluación de la misma filosofía puede ser algo más que simplemente entregar las cosas por entregar, trabajar las cosas por entregar. Debe de haber algo más, ¿no? Entonces, estaría pertinente poder tener otro espacio para poder discutir, pero pues, dadas las circunstancias, estamos muy limitados en tiempo. De hecho, ahorita le toca la ponencia al profesor, aquí lo tenía abierto, al profesor Alfredo Muñoz Cuevas, pero desgraciadamente hubo un problema en CCH Escaposalco y no pudo asistir. Entonces, nosotros vamos a hacerle el favor de leer su ponencia. Esperemos estar a la altura de lo que el profesor tal vez él mismo podría comentar sobre su ponencia. Entonces voy a compartir la pantalla para tener una visualización. E igual me voy a remitir a las reglas de los 15 minutos para ser justos, ¿no? Entonces, pues le mandamos un fuerte saludo y abrazo al profesor Alfredo. Esperemos que todo esté bien. Y pues aquí estamos leyendo su ponencia. La ponencia del profesor se titula Aportes de la tradición decolonial para la construcción crítica de la historia de las ciencias y su posible enseñanza a nivel medio superior y superior, del profesor Alfredo Muñoz Cuevas, del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inicia. Desde el inicio de la modernidad, la producción del conocimiento científico goza de una gran reputación, ya que la búsqueda de certeza ha requerido de comunidades científicas en cuyas prácticas los sujetos puedan estructurar un escepticismo organizado para tratar de alcanzar cierto grado de objetividad mediante la necesaria confrontación de las posibles explicaciones de algún fenómeno frente a la realidad, a veces utilizando arsenales experimentales o estadísticos, así como la minuciosa crítica de los pares de las comunidades, que al mismo tiempo son competidores, de tal forma que ese proceso depurativo tan intenso genera explicaciones medianamente fiables. Como todo campo del quehacer humano, los imperativos de la producción del conocimiento científico, aun cuando obedecen a la lógica de las diferentes disciplinas, pero también se encuentra tensionado por las disputas de los grupos y los intereses de los individuos que ahí participan, de tal forma que todo esfuerzo científico, si bien está enfocado de manera genuina en conocer a profundidad segmentos de la realidad, no por ello deja de tener vertientes utilitarios, mismos que son aprobados por tales intereses. Es por ello que no sorprende que de forma paralela, ubicándonos en el eje histórico, que a la interpretación de Kepler del cosmos, así como de la gran síntesis de Newton en el campo de la física a finales del siglo XVII, haya derivado también hacia las artes de la navegación, la gran expansión marítima europea y la consolidación del capital mercantil. Boris Hensen, 1933. Cita de Boris. O bien, que los grandes avances de frontera en física contemporánea y la biología molecular del gen, respectivamente, no solo han explicado las características del microcosmo cuántico por un lado y la expresión de los sistemas biológicos por el otro,
sino que haya colocado en la producción postindustrial nuevos bienes de capital de uso intensivo, los cuales le han permitido al capital corporativo emanciparse del trabajo asalariado, así como fortalecer el capital financiero. Por lo anterior señalado, si bien toda la ciencia como la técnica son bienes culturales para las sociedades tan valiosos como las tradiciones orales, los saberes tradicionales populares y campesinos, así como las prácticas ecoproductivas de los grupos indígenas y afrodescendientes, es bien sabido que los grupos hegemónicos utilizan a la ciencia y a la tecnología como cobertura legitimadora al ejercicio del poder y como insumos para generar discursos que consoliden su dominio. Entre ellos, cabe subrayar el discurso pedagógico educativo contemporáneo. Tal discurso, a grandes rasgos, afirma la existencia de valores únicos y universales, la preeminencia de una racionalidad tecnoeconómica basada en la innovación y la eficiencia, negando por ende a la racionalidad socioambiental y finalmente coloca un pluralismo supuestamente receptor de valores democráticos, pero manipula en su narrativa ahistórica cuando niega o invisibiliza las contradicciones y luchas de una sociedad cada vez más desigual y polarizada. Esta situación parece agudizarse en las naciones periféricas, donde se trasplanta de forma crítica y mecánica los modelos educativos innovadores de las naciones centrales, sin que medie, en muchos casos, análisis respectivos. Quizás sea por esta causa que fenómenos tales como la reprobación y la deserción se han hecho tan comunes en todos los niveles y que parece apuntar que es la misma institución educativa la promotora de la desigualdad y de la exclusión social. Ante la perspectiva anteriormente descrita, la búsqueda de alternativas pedagógicas críticas se vuelve necesaria para la enseñanza de las ciencias, y si bien existen aportes valiosos como las pedagogías críticas de McLaren por un lado y las de Hurok por otro, estos tienen la desventaja de no profundizar en su crítica los supuestos ideológicos que sustentan la lógica de dominio del discurso pedagógico educativo. Por el contrario, los enfoques postcoloniales y decolonial no solo visibilizan tales supuestos, sino que proporcionan herramientas para analizar y construir alternativas de acción pedagógica y educativas. Dado el breve espacio que la presente ponencia no permite revisar las aportaciones de estas teorías, solo se esbozarán brevemente 3 aportaciones propuestas por la red colonial y modernidad, Mignolo y Quijano, entre otros. La primera de ellas es la geopolítica del conocimiento. La segunda propuesta corresponde a la colonialidad del ser y finalmente la última refiere a la colonialidad del saber. De forma apresurada, la geopolítica del conocimiento muestra que existen lugares privilegiados donde se puede enunciar un dato, un hecho o una explicación para que pueda ser considerada como conocimiento objetivo y válido. La anterior apunta que las prácticas productivas de las comunidades científicas que están débilmente vinculadas a las redes de los centros hegemónicos de las instituciones científicas de las naciones centrales serán vistas como mayor subsidiacia y escepticismo y por lo tanto las posibilidades de que tal aportación quede como conocimiento serán mucho menores. Un efecto pernicioso que queda en el sentido común es que invertir esfuerzos y recursos en las ciencias nacionales es un acto no solo oneroso, sino inútil, lo cual refuerza no solo el menosprecio por la cultura nacional, sino también por los lazos de dependencia. La colonialidad del ser, que es la segunda aportación aquí revisada, es, según Ramón Gross Fogel, la necesaria racialización que impone el capitalismo a los seres humanos para mantener las diferencias, condición necesaria para llevar a cabo la acumulación originaria, como toda la violencia que implica el despojo, de manera que aquellos humanos con ciertos rasgos culturales y fenotípicos son considerados como seres humanos, mientras que el resto son objeto de los efectos perniciosos de la colonialidad, que según esta propuesta es el reverso de la modernidad. Esto es, serán tratados como sujetos coloniales, refractorios e refractorios a integrarse a la cultura dominante y marginales. Si bien es cierto que el racismo en su forma tradicional se encuentra profundamente desprestigiado, no por ello significa que esta expresión esté muerta. Por el contrario,
Este ha tomado nuevas formas con un nuevo discurso cientificista, en el cual, como botones de muestra, cabe recordar los estudios ya clásicos de biología molecular sobre la anemia falciforme, estudios que parecen apuntar hacia ciertas líneas ancestrales afroamericanas que genéticamente se encuentran impedidas para desarrollar algunas actividades y responsabilidades, o bien los estudios de epigenética, los cuales pueden proporcionar una cobertura pseudocientífica sobre la pobre capacidad adaptativa de algunos grupos indígenas del Canadá frente a los efectos tóxicos de las empresas mineras instaladas en algunas zonas indígenas. Lo anterior quiere decir que en algunos campos de la ciencia contemporánea, la colonialidad del llevar a convertir a los sujetos, la colonialidad de ser llevada a convertir a los sujetos sociales en objetos de estudio, privándolos de agencias e historia, como paso previo al despojo y marginación. Finalmente, la tercera aportación correspondiente a la colonialidad del saber. Disculpen, voy a tomar algo que ya me está cansando la garganta ya. Seguimos. Este concepto, según Lander, implica que los conocimientos y saberes abordados desde lugares que enunciaron no privilegiados y producidos por aquellos sujetos que sufren la colonialidad del saber, no van a ser considerados como conocimiento, sino solo serán creencias o supersticiones que grupos particulares que sufren atraso y marginación por ser reacios al progreso. Este es un punto importante porque no solo niega identidad y cultura a diferentes colectivos, sino porque también permite la apropiación epistémica de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios, los cuales derivan de un legado milenario construido colectivamente. Es decir, al analizar las prácticas curativas y chamánicas desde la etnobotánica, se conforma una plataforma para extraer los usos tradicionales de las plantas utilizadas en la herbolaria popular. Paso previo a la identificación de los principios activos, los cuales son primero purificados en los laboratorios universitarios vinculados a la industria, descritos posteriormente en su forma molecular en revistas científicas prestigiadas y finalmente son patentadas tanto como sustancias de actividad farmacológica como la correspondiente secuencia genética que codifica la producción de dicha sustancia a nivel molecular, patente cuyos derechos de propiedad industrial son emitidas finalmente a favor de las grandes corporaciones multinacionales. Huelga decir que si bien en un primer momento los botánicos y los antropólogos llegaban a las comunidades campesinas e indígenas con un discurso pluralista de respeto a la diversidad cultural y ganar, al final del proceso se consolidaban los fraudes a la confianza depositada, tal como han mostrado los casos de expropiación del conocimiento de la chinchona en Sudamérica, de la flora medicinal en Madagascar, Benjaminsen, la ayahuasca en Colombia y principalmente el escándalo de la International Cooperative Biologic Group, ¿no? Entre las comunidades tzetzales y tzotziles de Chiapas, en las cuales están involucradas no solo instituciones académicas mexicanas y norteamericanas, así como el laboratorio del Reino Unido, todos ellos en el despojo de los saberes tradicionales de esas comunidades mayas. Finalmente, me gustaría cerrar esta intervención señalando que es importante ir creando puentes de diálogo crítico con otras tradiciones filosóficas educativas, tanto dentro como fuera de las instituciones públicas de educación, con la tarea nada fácil de ir conformada una ecología de saberes pedagógicos donde no se ignoren otras propuestas y otras voces, cosa que lamentablemente ocurre en el presente momento con aquellas teorías innovadoras que descalifican otras perspectivas pedagógicas como tradicionales. Esperemos, por lo tanto, superar en breve tal situación. Por su fina atención, muchas gracias, compañeros. Pues debemos agradecerte a ti, Alfredo. La verdad es que tu ponencia estuvo muy interesante, es muy nutritiva y sobre todo es muy crítica y filosófica en el sentido que nos hace ver que los filósofos, pedagogos y educadores estamos tan inmersos en las tradiciones europeas que muchas veces nos olvidamos de que en nuestras propias tierras hay material, ¿no? Hay de dónde sacar, de dónde criticar
y que pues al fin y al cabo toda enseñanza de la filosofía, sin importar el nivel o la asignatura, pues está posicionada en un contexto latinoamericano global y ya un poquito más local, pues mexicano. Esperemos yo personalmente haber hecho una buena lectura de tu ponencia y pues esperemos que este trabajo vaya a estar publicado en algún libro, en el libro del coloquio, para que todos las personas que están viendo la transmisión a través de Facebook puedan leer con más detenimiento y con más crítica tu ponencia. Entonces, muchísimas gracias y pues nos quedan unos 2 minutitos de ponencia. No sé si a los ponentes, a la maestra Carmela y al profesor Eduardo, les gustaría concluir en un minutito algo de sus ponencias, algo con lo que se quedarían. Bueno, pues hago uso de la palabra, supongo que sí me escuchan, por aquí no me escucho, pero bueno, comentar a propósito de la exposición de la maestra Carmen Vergara Ramírez, ¿no? Una gran responsabilidad, si no mal escuché, trabaja usted en un kinder. Sí, maestra, es preescolar, nivel Sí, preescolar. así es. Ah, ok. Una gran Nivel responsabilidad preescolar. impresionante, la que tienen y desde la que se inicia ahí, ¿no? En alguna ocasión, platicando con mi sobrina, les decía, a ver, dibuja un gato, ¿no? Y ella solo hacía líneas, ¿no? Y pasó la abuelita, que por ahí andaba pasando, y dice, no, 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 así no se dibuja un gato. Y decía, una ruedita, otra. Le digo, a ver, espérate, espérate. La riqueza de mi sobrina en ese momento, no había entrado al kinder, les digo, ella no está escolarizada, ¿no? Toda su potencial y creatividad está ahí en bruto quizás, pero es tan rico y es triste como después del kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria e incluso la universidad, todo esto se va perdiendo, ¿no? Y lo que aprendemos más es a encajonar, a encasillar, a hacer la tarea y toda esta posibilidad creadora y creativa termina desapareciendo. Creo que una gran responsabilidad que tiene usted, maestra, y que tenemos también nosotros, que estamos en otros niveles educativos, pero pues seguir llevando al docente, o digo, al estudiante a que se problematice, a que viva, que de la manera más viva se apropie, pero también vaya cuestionando y vaya creando, ¿no? Me gustó su participación. Sería ese mi comentario. Gracias. Gracias. Y bueno, también bueno, retroalimentando la ponencia del maestro Eduardo Sánchez, pues sí tiene mucho que ver, ahorita hablando de que los alumnos hacen sus ensayos, nada más copian y pegan. Pues sí, yo creo que retomo desde mi nivel que me compete, desde todas esas herramientas que damos desde la educación básica y cómo los estamos mandando a nivel superior, ¿no? Y que yo creo que así está todo el sistema educativo mexicano, el que no sepan leer, o sea, no leer nada más en deletrear, sino una comprensión lectora, el como, bueno, retomando la ponencia, ¿no? Como decía el mismo autor Vygotsky, ¿no? Cómo se amplía el lenguaje del individuo a través de esas interacciones culturales y sociales. Y también tiene relación con la ponencia que leyó el maestro, bueno, Milton, del otro que sí tiene relación, ¿no? Como en esas comunidades también está lo rico, está rescatar esos usos y costumbres, pero muchas veces ni siquiera rescatamos fuera de nuestro pequeño círculo, ¿no? De nuestro 1 kilómetro a la redonda, ni siquiera la riqueza que hay en nuestra comunidad y es saberla valorar para ampliar todo ese bagaje cultural. Entonces sí deja mucho que pensar qué nos corresponde a los niveles básicos y cómo estamos mandando a los estudiantes a niveles superiores. Y esto de la filosofía es muy importante. Bueno, en preescolar en algún tiempo se llevó a cabo el programa Filosofía para Niños. ¿Por qué? Porque la intención precisamente era tomar en cuenta la importancia de la filosofía desde el nivel preescolar para llevar a nuestros niños ya a un nivel pensante más allá, ¿no? Esa comprensión, ese amor a la sabiduría y cómo la filosofía también tiene que ver con esa regulación de emociones, reconocimiento de emociones, ese pensar y esa comprensión lectora. Entonces sí, tenemos mucho que hacer todos los maestros de educación básica. ¿Por qué? Porque el resultado se está viendo en los niveles superiores, de que si no sabemos inventar buenas bases, cómo están llegando los alumnos de nivel superior y sobre todo de la filosofía, que les cuesta mucho trabajo comprender, pero es más que nada eso, ¿no? Comprensión lectora
y cómo también los estudiantes ya están viendo toda esta política global de que son las cosas nada más por cumplir y no por comprender. Entonces sí tiene relación. Por eso nos pusieron, yo creo que en esta mesa, ¿no? De filosofía y educación. Gracias. Pues como verá, querido público y queridos ponentes, los problemas hay demasiados. Creo que queda como profesores y arduos intelectuales de esta área filosófica e intelectual, pues atenderlos, pensarlos y proponer acciones ante estos problemas. Entonces, pues no me queda más que agradecerles su tiempo, su disposición, eh, el que nos hayan compartido un poco de su experiencia docente, de su propia forma de pensar y ver la realidad educativa. Fue un gusto para mí presentarlos, estar con ustedes y pues esperemos que la experiencia haya sido grata y que haya más espacios a futuro para poder dialogar con más gusto y con más tiempo y comodidad. Esto sería todo por mi parte. Los invitamos a que nos sigan sintonizando. Tenemos una siguiente mesa donde van a venir unos representantes de la SEP para discutir algunas cuestiones sobre la didáctica y las conceptualizaciones del nuevo marco curricular que se está implementando desde la cuarta T. Entonces los esperamos y sería todo por mi parte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias igualmente. Un saludo a Gracias. todos.